El sol de la tarde se colaba majestuosamente por los ventanales arqueados de mi sala de estar, proyectando largas sombras danzantes sobre el parquet de roble pulido. Cada mañana, al despertar en mi cama con dosel, lo primero que veía era el azul infinito del cielo a través de los tragaluces del techo abovedado, y no podía evitar sonreír. Era mía. Por fin era mía. La casa de mis sueños. Esa frase revolvía mi estómago con una mezcla embriagadora de orgullo y pura, inmensa felicidad. Millones de detalles, desde la fachada de piedra caliza hasta el jardín trasero con su fuente de 3 niveles y los rosales cuidadosamente podados, eran exactamente como los había visualizado desde niña. Y ahora, por $2 millones y años de esfuerzo incansable, era mi realidad tangible. Mis padres, Antonio y Pilar, paseaban por las estancias con una mezcla de asombro y una sincera hinchazón de pecho. Mamá pasaba sus dedos por la encimera de mármol de Carrara en la cocina, mientras papá sacudía la cabeza, una sonrisa de oreja a oreja. Verónica, hija, dijo Antonio, su voz áspera por la emoción contenida, nunca dudamos de ti. Pero ver esto, es superar cualquier expectativa. Es el fruto de tu trabajo y de tu perseverancia. Pilar asintió, las lágrimas asomando en sus ojos. Nuestra niña lo ha logrado. Esto es vivir, mi cielo. Su aprobación significaba el mundo para mí. Eran, después de todo, la base de mi universo. Lorena, mi hermana pequeña, siempre ese torbellino de energía y excentricidad, había corrido directamente al vestidor de mi dormitorio principal, echando un vistazo a los armarios empotrados del tamaño de un pequeño apartamento. Vero. ¿Es que piensas abrir una tienda de ropa aquí dentro? Bromeó, su risa resonando por el pasillo. Aunque a veces su forma de ser podía ser un poco, mucho, siempre supe que, en el fondo, me idolatraba. Se veía genuinamente impresionada, incluso un poco envidiosa de la manera más entrañable posible. Esto es increíble, parece de película. ¡Qué envidia! Pero de la buena, ¿eh? Y esta piscina infinita. Va a ser la envidia de todos. La miré con cariño. El pequeño roce familiar, siempre presente, pero insignificante frente a la solidez de nuestros lazos. Fernando, mi ancla, mi confidente incondicional, me rodeó con sus brazos desde atrás mientras observábamos a nuestros padres y hermana explorando. Su barbilla descansaba sobre mi hombro, y podía sentir su aliento cálido en mi cuello. Lo lograste, mi amor, susurró, y la familiaridad de su voz era un bálsamo para mi alma. Exactamente como lo había soñado, e incluso mejor. Su apoyo inquebrantable, su fe en mí incluso cuando yo misma dudaba, había sido fundamental en este viaje. Él compartía mi alegría, mis triunfos, mis planes futuros. Nos habíamos visualizado juntos en este espacio, construyendo una vida. Él era mi futuro. Ya tenía todo listo para la fiesta de inauguración. Cientos de invitados confirmados, el catering de lujo reservado, la banda de jazz preparándose para armonizar la velada. Quería que esa noche fuera épica, la celebración definitiva de este nuevo capítulo. Una noche para brindar, bailar, reír, y compartir mi felicidad con la gente que más quería y con la que había compartido cada paso de este arduo camino. Todo se sentía perfecto, cada pieza de mi vida encajando a la perfección. Sentía que había tocado el cielo con las manos, que la vida me estaba sonriendo de una manera que compensaba cada sacrificio. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era la manifestación de todo lo que había trabajado y soñado. Era la promesa de un futuro brillante e idílico. Los últimos días antes de la fiesta fueron un torbellino de euforia y detalles finales. Cada paquete desempacado, cada obra de arte colgada en las paredes inmaculadas, cada jarrón de flores frescas colocado estratégicamente, no hacía más que reafirmar que este era mi santuario, el premio a cada hora invertida, cada noche sin dormir, cada sacrificio personal. Era la personificación tangible de mis sueños más ambiciosos. Mi empresa tecnológica no solo había despegado, sino que se había consolidado como una de las líderes del sector, y mis inversiones inteligentes habían dado sus frutos, culminando en esta compra monumental. No se trataba solo de dinero,
sino de la libertad y tranquilidad que me ofrecía. Fernando estaba siempre a mi lado, su presencia reconfortante como la brisa marina que entraba por los ventanales. Juntos, seleccionábamos la música, probábamos el menú del catering, e incluso discutíamos el orden de los cócteles. Todo es perfecto, mi amor, me decía una y otra vez, su mirada reflejando mi propia felicidad. Verte así, radiante en tu propio imperio, es la mayor recompensa. Su apoyo incondicional era un pilar fundamental en mi vida, y la idea de un futuro compartido en esta casa me llenaba de una dicha inmensurable. Visualizábamos cenas íntimas al atardecer en la terraza, mañanas de domingo perezosas en la biblioteca, risas de niños resonando en los pasillos, un idilio perfecto, sin fisuras. Mis padres, Antonio y Pilar, se habían mudado temporalmente unos días antes para ayudar con los preparativos finales, sobre todo, para empaparse de esta nueva etapa de mi vida. Mamá supervisaba la cocina con su toque meticuloso, mientras papá se dedicaba a organizar los vinos de la cava. Su orgullo era palpable, y sus constantes abrazos y felicitaciones eran como bálsamo para mi alma. Siempre supimos que llegarías lejos, mi pequeña, me decía Antonio con la voz quebrada por la emoción, y Pilar asentía, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Lorena, por su parte, se movía por la casa con una sonrisa enigmática, ofreciendo su ayuda de forma esporádica, pero presente. La sentía distante a veces, pero lo atribuía a su propia personalidad reservada. No había espacio para la desconfianza, estábamos en mi cuento de hadas. La lista de invitados era un testimonio de mi vida plena, socios de negocios, amigos de la universidad, clientes leales, figuras influyentes de la ciudad. El eco de sus felicitaciones previas ya llenaba el aire de mi nueva casa. Cada confirmación era una prueba más de que había construido no solo una fortuna, sino una red de relaciones sólidas, un círculo social envidiable. La mansión era el gran escenario para celebrar mi vida, un símbolo no solo de mi logro económico, sino de la estabilidad, la plenitud y la felicidad que había anhelado y, finalmente, conseguido. Esta noche iba a ser el punto culminante, la prueba irrefutable de que lo tenía todo. Me miré en el espejo, con el vestido que había elegido para la ocasión. Era una noche para brillar. La fiesta comenzó como un sueño. El gran salón, suavemente iluminado, vibraba con risas y conversaciones. Mi vestido hecho a medida centelleaba, reflejando las opulentas arañas de cristal. Me movía entre mis invitados, una reina en su recién adquirido reino, aceptando felicitaciones y bañándome en la calidez de tantos ojos admirados. Antonio y Pilar estaban radiantes, flotando de orgullo, mientras Fernando, mi fiel amigo y socio, me felicitaba con una sinceridad que siempre aprecié. Verónica, esto es un testamento a todo tu esfuerzo, me dijo, alzando su copa. Has llegado a la cima. Lorena se acercó, su sonrisa era la que solía darle a cualquier conocido, distante y en cierto modo vacía. Felicidades, hermana, dijo, y su abrazo fue breve, casi protocolario. La casa es impresionante, claro. Aunque, seguro este tipo de propiedades conllevan una carga financiera importante. ¿Ya pensaste en los impuestos, la hipoteca, el mantenimiento? Es bastante, incluso para ti. Su voz sonaba casual, pero había un matiz que no supe descifrar. Desconfiaba de él. Siempre había sido competitiva, ¿no? Pensé que era su forma de recordarme la carga que conlleva el éxito, como si necesitara justificar su propia falta de ambición. Mientras los invitados continuaban llegando y la música llenaba el aire, volví a cruzarme con Lorena. Estaba hablando con unos socios míos, y pude escuchar fragmentos. ¿Sabían que Verónica estuvo a punto de no conseguir el préstamo? Susurró, y luego rió. Afortunadamente, yo siempre he sido buena con los números, y pude darle un pequeño empujón. Sentí una punzada. ¿Un empujón? Ni siquiera había necesitado su ayuda para el préstamo, pero no quise hacer una escena. Era mi noche. Dejé que su comentario se esfumara en el bullicio, como pequeñas nubes de humo que no podían empañar mi sol. La felicidad era contagiosa, y yo era el foco de toda esa luz. La noche avanzaba,
y la energía de la celebración se intensificaba. Me dirigí al centro del salón, con el corazón rebosante. Era el momento del brindis oficial, la coronación de mi logro. Levanté mi copa, y el murmullo de las conversaciones cesó. Amigos, familia, socios, gracias por compartir esta noche tan especial conmigo, comencé, mi voz resonando con una mezcla de gratitud y triunfo. Esta casa no es solo un lujo, es la culminación de un sueño, la representación de años de trabajo duro, dedicación y sacrificio. Es un hogar, un santuario, el lugar donde empezaré una nueva etapa de mi vida, rodeada de las personas que amo. El aplauso fue ensordecedor. Busqué los ojos de mis padres, Pilar secaba una lágrima con discreción, y Antonio me enviaba un guiño orgulloso. Fue en ese instante, en la cúspide de mi felicidad, cuando Lorena, que había subido al pequeño estrado sin que casi nadie la notara, tomó el micrófono de mi mano con una sonrisa que ya no era enigmática, sino cargada de una malicia helada. El silencio se hizo absoluto. Todos los ojos se posaron en ella. Me la quedé mirando, perpleja. «Lorena, ¿qué haces?», murmuré, pero ella ya estaba hablando, su voz amplificada por los altavoces, llevando su mensaje a cada rincón de mi mansión. «Perdonen la interrupción», comenzó, y su tono meloso hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. «Pero creo que hay una pequeña precisión que hay que hacer esta noche. Verónica ha hablado con mucha pasión de su sueño, de su éxito, y tiene razón, se ha esforzado mucho. Sin embargo, no estaría aquí, en esta casa, celebrando su sueño, si no fuera por un pequeño detalle que olvidó mencionar». Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Los murmullos empezaron a crecer entre los invitados. Mis padres parecían tan confusos como yo. Fernando intentó acercarse, pero la distancia y el shock me paralizaron. Lorena hizo una pausa dramática, permitiendo que la tensión inundara cada rincón de la sala. Sus ojos se fijaron en los míos, brillando con una satisfacción brutal. «Verónica», dijo, y en sus palabras no quedaba ni rastro de la hermana que había conocido, «esta casa, la casa que has presentado como tuya, la casa que celebras con tanto orgullo, en realidad, fue comprada con los fondos de una herencia familiar que te fue entregada en custodia, y cuyo valor real era para ser compartido entre nosotras dos. En otras palabras, la mansión de tus sueños, es en realidad nuestra . El micrófono cayó de su mano, resonando en el silencio sepulcral que la había sucedido. Mi mundo se desmoronó. El micrófono cayó de su mano, resonando en el silencio sepulcral que la había sucedido. Mi mundo se desmoronó. El silencio, denso y cargado de juicio, se cernió sobre la sala, más pesado que la propia revelación. Mi corazón latía desbocado, un pájaro enjaulado a punto de reventar. Las palabras se negaron, atrapadas en mi garganta. El aire se escapó de mis pulmones, la sala giraba como un torbellino. Los rostros, antes joviales, se transformaron en máscaras de estupefacción y juicio. Los murmullos estallaron, un enjambre de avispas que zumbaron, una herencia familiar, dinero compartido, ¿es cierto? Fragmentos que me golpeaban sin piedad. La élite de la ciudad, los socios de mis padres, los pilares de la sociedad, todos eran testigos de mi humillación más absoluta. Mis padres, papá Antonio y mamá Pilar, palidecieron, sus ojos fijos en Lorena. La sorpresa mutó en vergüenza y furia. Papá Antonio avanzó con la mandíbula tensa, pero mamá Pilar lo detuvo. Susurros inaudibles pasaron entre ellos, sus rostros reflejando un shock profundo. ¿Eran cómplices o Lorena los había engañado también? Fernando, mi único aliado, se abrió paso. Sus ojos, llenos de preocupación, buscaron los míos, pero no pude mirarlo. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La realidad me golpeó como un tsunami, ahogándome en vergüenza. Mi casa, mi sueño, mi independencia, todo se había vuelto el escenario de mi ejecución pública. Lorena, mi propia hermana, se mantuvo erguida, una sonrisa fría y victoriosa en los labios. No había arrepentimiento, solo triunfo gélido en su mirada. Ella lo había planeado todo.
La imagen de ella, de pie en mi sala, reclamando mi vida, se grabó a fuego en mi mente. Era un monstruo. Y yo, su víctima. No es verdad, balbuceé, mi voz un susurro roto en el clamor creciente. Quería gritar, defenderme, pero la traición no solo había robado mi prestigio, sino también mi voz. Me sentía desnuda, expuesta, cada fibra de mi ser gritando en silencio. El ambiente festivo se desvaneció, reemplazado por una tensión insoportable. Los camareros se miraban nerviosos. Invitados, algunos avergonzados, otros descaradamente curiosos, comenzaban a escabullirse. El sueño se había transformado en pesadilla. La humillación era tangible, aplastante. No era solo la casa, era mi esfuerzo, mi lucha, mi valía, todo reducido a cenizas por la mano de mi propia hermana. El abismo me tragaba sin piedad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero juré no dejarlas caer. No frente a ella. Este era el comienzo. El comienzo de mi infierno. Y el de mi ira. Lorena dio un paso al frente, la misma sonrisa helada, mientras el silencio opresivo envolvía a los pocos invitados. Quiero que entiendan la verdad, comenzó, su voz resonando. Verónica ha estado viviendo una fantasía. Que esta non è la sua casa. Cada palabra era un golpe, destrozando el último fragmento de mi sueño. De hecho, continuó, su mirada fija en la mía, una chispa de malicia danzando en sus ojos, esta casa es mía. Siempre lo ha sido en espíritu y ahora, legalmente. Verónica la compró, sí, pero con fondos de una sociedad de inversión familiar secreta. Fondos que, según un testamento actualizado de nuestra abuela y otros documentos, estaban bajo mi control exclusivo. Mis pulmones se negaron a tomar aire. Un absurdo, una locura. ¿Una sociedad secreta? ¿Un testamento actualizado? Mi mente se desgarraba. Mis padres, Antonio y Pilar, seguían petrificados, sus rostros indescifrables. Fernando intentó acercarse, pero yo estaba clavada al suelo, paralizada por el impacto. Lorena hizo una señal. Un camarero, ahora cómplice, se acercó con una carpeta de cuero. Con un gesto dramático, la abrió y deslizó varios documentos sobre la mesa auxiliar. Aquí están, proclamó triunfante. Los recibos de todas las transferencias. Y aquí, lo más importante, la copia notariada del traspaso de propiedad. A primera vista, todo indica que soy la legítima dueña de esta mansión. Levantó un papel, mostrándolo al público, que se inclinó con morbosa curiosidad. El sello notarial era inconfundible. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Una farsa elaborada, pero parecía tan real, tan meticulosamente planeada. El murmullo de los invitados se hizo un rum rum de incredulidad y juicio. Las miradas lacerantes se posaron sobre mí. La humillación era absoluta. No solo perdía mi casa, mi reputación, mi esfuerzo, toda mi vida, era triturada. ¿Cómo pudo Lorena haber orquestado algo tan cruel? Fernando reflejaba consternación, pero también una chispa de desafío. Era mi única señal de apoyo. Mis padres, sus miradas, una mezcla de vergüenza y miedo. No hubo consuelo. Su silencio era ensordecedor. Estás mintiendo, logré balbucear, mi voz un hilo. Pero mis palabras eran inútiles contra los papeles que Lorena agitaba. La rabia, fría y calculada, comenzó a gestarse. El infierno ya no era una metáfora, era mi realidad. Y en él, una nueva Verónica estaba naciendo. Esta no era solo mi casa. Era mi vida, y no permitiría que me la arrebataran. Un juramento silencioso se formó en mi mente, tan sólido como el acero, Lorena pagaría. Pagaría por cada lágrima, cada humillación, cada gramo de mi sueño destrozado. Este era el fondo. Y desde aquí, solo había un camino, la venganza. Lorena, su sonrisa transformada en una máscara de fría crueldad, levantó una hoja adicional, una orden provisional de desalojo.
Para que no queden dudas, querida Verónica, sentenció, su voz resonando con autoridad desconocida, aquí la orden. La propiedad es mía. Debes marcharte. ¿Desalojo? ¿De mi propia casa? El mundo giraba. Mis ojos buscaron a Fernando, pero su mandíbula apretada revelaba su impotente ira. Esto es una locura, mis rodillas temblaban. La implacabilidad de Lorena me heló. Ella hizo una señal. 2 hombres corpulentos surgieron, a cada lado mío. El mensaje era inconfundible. Yo era una intrusa. Los murmullos de los invitados se volvieron un coro de juicio. Las cámaras, antes capturando mi euforia, ahora grababan mi desintegración. Cada flash, un pinchazo doloroso, inmortalizando mi humillación. Fuera de mi asterisco casa, Verónica, repitió Lorena, la palabra mi cargada de crueldad. Mis padres, Antonio y Pilar, retrocedieron, sus rostros contraídos por el horror. Busqué apoyo, pero solo encontré vergüenza y miedo, una silenciosa aceptación. Me abandonaron en ese instante, en el salón que había planeado con tanto amor, ahora escenario de mi ejecución pública. La vista se me nubló. Mi garganta se cerró. Mi cuerpo estaba anclado al suelo por el peso aplastante de la injusticia. Los hombres dieron un paso, uno me tocó el brazo. Advertencia. Fernando intentó acercarse, pero mi madre lo detuvo. Era inútil. Estaba sola. La humillación era monumental. No era solo la casa, era mi identidad. Mi reputación, el ahorro de una década, el sueño de una vida. Todo se desmoronaba ante los ojos del mundo entero. Aquella mansión, símbolo de mi éxito, se había convertido en la tumba de mi vida. Con cada paso hacia la puerta principal, sentía como una parte de mí moría. La Verónica que había creído en la justicia, en la familia, en el esfuerzo, se extinguía. Mis sueños se hacían pedazos mientras me sacaban de mi nueva vida. El aire frío de la noche me golpeó, pero era el vacío inmensurable de mi alma lo que me congelaba. Esta no era solo la noche de mi humillación. Era la noche en que fui borrada. Este era el fondo. Y el acero de mi juramento ardía, forjándose en las cenizas de mi desesperación. Los días que siguieron fueron una vorágine de abogados, documentos y la asfixiante atmósfera de la verdad retorcida. La luz de la mañana ya no traía esperanza, solo la promesa de otra puñalada. Fernando, leal hasta el final, movió cielo y tierra, pero chocamos contra un muro impenetrable de mentiras y prejuicios. Cada reunión con el abogado era un golpe más, cada argumento legal, un clavo en el ataúd de mi corta felicidad. El juicio provisional fue una farsa, una cruel pantomima. El juez, con su rostro impasible, escuchó las acusaciones de Lorena: fraude, malversación de fondos familiares, manipulación. Mis ahorros de una década, los que con tanto esfuerzo habían construido mi futuro, se describían como dinero robado, desviado de un fideicomiso familiar inexistente. La casa, mi asterisco casa, era la prueba, según ella, de mi avaricia desaforada. Fernando presentó pruebas de mis ingresos, de la legalidad de cada transacción, pero sus palabras se perdían en el eco de la calumnia. Dadas las pruebas presentadas y la aparente inconsistencia en el origen de los fondos para una adquisición de este calibre, la Corte ha decidido conceder una orden provisional a favor de la demandante, Lorena Vargas, hasta que se celebre el juicio completo. Los bienes inmuebles en cuestión quedan bajo su custodia temporal, y las cuentas de la señorita Verónica Vargas serán congeladas para evitar una mayor malversación de fondos. Las palabras del juez me golpearon con la fuerza de un tsunami. Orden provisional. Custodia temporal. Cuentas congeladas. Era el final. Sentía el frío acero de la ley lacerando mi piel. Fernando intentó apelar, pero era inútil. La decisión estaba tomada. Apenas 24 horas después, los desalojadores estaban en mi puerta. Los mismos hombres que me habían echado de la fiesta el otro día. Esta vez, la humillación era silenciosa, burocrática, pero igual de aplastante. Vi a Lorena parada al otro lado de la calle,
observándome con una sonrisa triunfal, sus ojos brillando con una satisfacción perversa. Había ganado. Ella estaba en la casa de mis sueños. Yo estaba en la calle, con una pequeña maleta y el resto de mi vida desintegrándose en el aire. Mis padres, Pilar y Antonio, no estaban allí para presenciar mi destierro. Todavía sentían vergüenza, su lealtad dividida, o quizás ya comprometida con la versión de Lorena. Lo que no sabían es que, al no estar allí, dejaban una herida aún más profunda. Me habían abandonado por completo. Los medios de comunicación se habían cebado con la historia. Lorena, con su habilidad innata para la victimización, había orquestado una campaña impecable. Cada telediario, cada titular de periódico, me pintaba como una traidora, una ladrona, la hermana celosa que había intentado robar la herencia familiar. La hermana que compró lujo con fraude familiar, se leía en un tabloide con mi foto distorsionada. La piedad pública estaba con Lorena, la dulce, inocente víctima. Yo era la villana. El escarnio era insostenible. Mis cuentas bancarias, el fruto de años de trabajo honesto, estaban vacías, bloqueadas. De un día para otro, no solo no tenía casa, no tenía dinero. No tenía nada. Ni siquiera la dignidad para pagar una taza de café. La misma soledad que me había abrazado en la fiesta volvió, pero esta vez, con la frialdad del invierno más crudo. Estaba rota. Despojada de todo. Pero en medio de ese vacío, en el punto más bajo de mi existencia, el acero que se había forjado en mí aquella noche de la fiesta se hizo más duro, más afilado. Ya no era desesperación, era una furia helada, un objetivo inquebrantable. Este no era el final. Era el comienzo. El fuego de la venganza ardía con una intensidad silenciosa, prometiendo quemar todo a su paso. Lorena había ganado la batalla, pero la guerra, la verdadera guerra, apenas comenzaba. El eco del silencio era mi única compañía en el inmundo cuchitril que apenas podía llamar hogar. Demasiado lejos de la casa de mis sueños, demasiado cerca del abismo de mi desesperación. Aún así, en lo más profundo de mi ser, persistía una astilla de esperanza, una necesidad desesperada de mis padres. Ellos eran mi último ancla, mis pilares. Oh, eso creía. Mis manos temblaban al marcar el número de casa, ese que conocía de memoria. Tras unos tonos eternos, la voz de mi padre, Antonio, perforó el silencio. Verónica, ¿qué quieres? Su tono era gélido, ajeno a cualquier afecto. Intenté hilar una explicación, balbucear la verdad sobre la manipulación de Lorena, el engaño. Me interrumpió con furia creciente. ¿Explicar qué? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Comprar esa casa, deshonrarnos de esa manera. Tu hermana nos lo ha contado todo. Has avergonzado a la familia entera, exclamó, cada palabra un latigazo. Busqué la voz de mi madre, Pilar, esperando un resquicio de compasión. Mamá, por favor, susurré, ahogada. Fue entonces cuando la oí. Su voz, antes un manto protector, ahora era un muro de piedra. Verónica, no nos busques más. No eres la hija que criamos. Has elegido un camino de falsedades y avaricia. Lorena está devastada, y nosotros con ella. No podemos, no queremos tener relación con alguien así. El pitido de la línea cortada fue el sonido más mortal. Mis propios padres me habían repudiado. Habían elegido a Lorena, a su versión, a su mentira. Pero no terminó ahí. Días después, un comunicado de prensa, conciso y cruel, firmado por el abogado familiar, apareció en los medios. Declaraban su profundo pesar por mis acciones deshonestas, reafirmando categóricamente su apoyo incondicional a Lorena, la digna heredera de los valores familiares. Fue un repudio público, un espectáculo humillante orquestado por Lorena, pero avalado por la inesperada crueldad de Antonio y Pilar. Me habían arrojado a los lobos, y ahora, ellos mismos, les arrojaban más carnada. Intenté, con un hilo de voz, contactar a mis amigos, mis socios de negocios. Llamadas sin respuesta,
mensajes ignorados, correos electrónicos que rebotaban. La mayoría simplemente me bloqueó. Aquellos que una vez juraron lealtad se esfumaron. Mis socios, con quienes construí años de reputación, me dieron la espalda sin vacilar. Reuniones canceladas, propuestas retiradas, puertas cerradas. El silencio era opresivo, cada negativa un eco del abandono. Estaba sola, completamente a la deriva, la villana de la historia de Lorena. Fue entonces, en el punto más profundo de esa soledad, cuando el entumecimiento de la desesperación comenzó a ceder. La furia helada, aquella que había nacido en la fiesta de inauguración, se solidificó. El repudio de mis padres, la traición de mis amigos, el escarnio público, no me habían aniquilado. Por el contrario, habían forjado mi resolución hasta convertirla en un arma precisa. Lorena había ganado la batalla, pero la guerra, la verdadera guerra, apenas comenzaba. Y yo, Verónica, su hija repudiada, la hermana olvidada, sería la encargada de que pagaran cada traición, cada lágrima, cada gramo de dolor. Mi venganza sería lenta, devastadora y la dejaría sin nada. Este no era el final. Era el comienzo. El eco de la sentencia de Lorena, avalada por el silencio cómplice de Antonio y Pilar, se había llevado no solo mi reputación, sino también el último vestigio de mi antigua vida. La casa de mis sueños, ese monumento a mi esfuerzo y ambición, me fue arrebatada con una facilidad escalofriante. Las deudas me ahogaron. Mis cuentas, congeladas o vaciadas en un intrincado entramado legal que mi padre, ex abogado corporativo, debió haber orquestado con una maestría perversa. De un día para otro, la exitosa empresaria, la respetada Verónica, se desvaneció. Desaparecí sin dejar rastro, no por elección, sino por imposición. Mis primeros días fueron un laberinto de confusión y vergüenza. Intenté dormir en mi coche, un Porsche que pronto fue embargado. Luego vino el frío asfalto, los bancos del parque, la dura losa de los callejones oscuros que antes solo veían los indigentes que yo, desde mi burbuja, apenas registraba. El primer mordisco de hambre fue una bofetada cruel. No era el hambre que se aplaca con un menú gourmet, sino una ausencia dolorosa, un vacío que carcomía mis entrañas. Buscaba sobras en contenedores, mendigaba una moneda o un trozo de pan. Mis manos, antes suaves y cuidadas, se agrietaron, mis uñas se rompieron. Mi reflejo en un charco era el de una extraña demacrada, con el pelo enmarañado y los ojos hundidos. La limpieza era un lujo inalcanzable, el calor, un sueño efímero en las noches gélidas. La soledad que creía haber sentido antes palidecía en comparación con esta. Era una soledad absoluta, corrosiva. Nadie me buscaba, nadie me preguntaba. Mis amigos que se habían evaporado eran una dolorosa certeza. Mi familia, eran mis verdugos. Cada día era una batalla por la supervivencia, un ciclo implacable de búsqueda de comida, un lugar seguro para dormir, una forma de evitar los peligros de la calle. Fui a refugios, algunos apenas más cálidos que el exterior, llenos de miradas perdidas y de la constante humillación de la necesidad. Los pocos objetos que conservaba mi reloj, una joya valiosa, se fueron vendiendo, uno a uno, en casas de empeño turbias, para comprar algo de comida, un día de paz lejos de la lluvia. Cada día que pasaba, el entumecimiento inicial fue dando paso a una furia aún más fría y concentrada, como el metal templado al fuego y al hielo. Lorena había querido aniquilarme, borrarme del mapa, pero no había contado con que el abismo me endurecería. Había querido que me rompiera, que me convirtiera en un fantasma. Pero yo no era un fantasma, era un espectro, una sombra que se alimentaba del rencor. El dolor de la humillación, el desprecio de mis padres, la traición de todos, se transformaron en un combustible inagotable. No era solo sobrevivir, era asterisco prepararme asterisco. Cada rechazo, cada puerta cerrada, cada mirada de lástima o de desprecio, no me hundían, sino que forjaban una capa de acero invisible alrededor de mi ya endurecido corazón. Observaba, aprendía. Los verdaderos códigos de la supervivencia, la astucia de los desposeídos. Mi mente, aunque hambrienta y fatigada, seguía trabajando,
planificando en la oscuridad de las noches sin techo. Mi vida anterior, con sus lujos y comodidades, se sentía como un sueño lejano, casi ajeno. Pero la inteligencia que me había permitido construir mi imperio aún residía en mí, latente, esperando el momento adecuado para ser desatada. Pensé en Fernando. Él era el único que no había respondido a mis llamadas, pero tampoco me había bloqueado directamente. Una pequeña chispa de esperanza en la penumbra. ¿Habría sido arrastrado él también por la ola de desprecio que mis padres y Lorena habían desatado? ¿O era, quizás, el único que no se había atrevido, o que no había podido, mostrar su apoyo? La duda era un lujo que no podía permitirme. Mi prioridad era clara, sobrevivir, y después, resurgir. Lorena pensó que me había destruido. Antonio y Pilar creyeron que habían podado la rama podrida. Pero el suelo, por más árido que fuera, estaba abonado con mi furia. Desde las cenizas de mi vida, una nueva Verónica, más espartana, más calculadora, se estaba gestando. Y esa Verónica no perdonaría. Esa Verónica recordaría cada una de las caras que le habían dado la espalda. Cada boca que había escupido su nombre. Y cuando la oportunidad llegara, cuando la llama de mi venganza ardiera lo suficientemente fuerte, ellos lamentarían haber pisoteado no a una mujer, sino a una fuerza de la naturaleza. Este era el fondo, sí. Pero era también el cimiento. El dolor era mi maestro. El desamparo, mi forja. Y la venganza, mi única razón para levantarme cada amanecer.